Dios me los bendiga, amados. Estamos contentos, más ustedes que yo, de estar en esta hora, ¿verdad? Dando esta hermosa clase que vamos a estar tratando en el día de hoy. Yo también estoy contento. Ustedes me conocen, la iglesia local me conoce. Solamente que estamos un poco nerviosos como es normal. Antes de comenzar la clase, pues quisiera decirle a todas las personas que se estarán conectando con nosotros que queremos que reciban saludos de nuestro pastor, ¿verdad? Carlos Quintana, su amada esposa, su familia y de cada uno de nuestros líderes de nuestra iglesia, ¿verdad? Y de manera general a la iglesia local, un abrazo, les amamos y estamos contentos de que estén conectaditos con nosotros en esta hora, ¿verdad? Vamos a comenzar con una oración. Ayúdenme, no me dejen solito. Ustedes están ahí en sus hogares, pero tenemos que estar todos conectados, ¿verdad? Esto es un tiempecito que separamos para Dios y para Dios es extremadamente importante lo que vamos a hacer en el día de hoy. Así que ayúdenme, por favor. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos has permitido, mi Señor, llegar hasta este momento en el día, mi Dios, donde vamos a estar compartiendo tu palabra, mi Dios. Sabemos, Señor, lo importante que es tu palabra para ti, oh Dios, y cómo tú la pusiste en nuestras manos con un propósito poderoso, mi Señor. Y te damos gracias por la misma, mi Señor. No tenemos palabras, Padre. Sin ella, mi Dios, estaríamos perdidos, Padre. En esta hora yo te ruego que tú tomes control, mi Dios, de todo lo que yo voy a estar hablando hoy, tratando de enseñarle al pueblo, mi Señor, que yo no diga nada, oh Dios, que no sea lo que tú pusiste en tu palabra, como tú lo decidiste, Dios, y como tú lo diseñaste, Padre, que yo no la adultere de ninguna manera y que haga el propósito, mi Dios, para el cual tú la enviaste, como sabemos que siempre hará, porque es promesa tuya, mi Dios. Edifica las vidas de cada una de las personas que estén conectadas con nosotros y toca cada uno de los corazones, mi Dios, que nadie, Dios, que se conecte en este día y escuche de esta clase, mi Señor, al terminar la clase se sienta, mi Dios, que tú no estás con ellos, que tú, mi Dios, tal vez no cumples promesas, mi Dios, sino que puedan estar seguros, Padre, del Dios que tú eres, del Padre que tú eres, y de cómo, mi Dios, cuando tú dices algo, tú lo cumples, Señor, y cómo tú estás con nosotros como mano, con una mano poderosa, Padre. Te doy gracias y te pido estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar hoy enseñando, ¿verdad? O leyendo la clase, el estudio bíblico número 11. Y se titula La edificación del tercer templo y el anticristo. Hemos estado, ¿verdad?, disfrutando de unas bellas clases, difíciles clases, bien profundas. Los maestros hemos tenido que meternos bien duro, lo más que se ha podido, y realmente ha sido un gran reto, pero gloria a Dios que sabemos que es Él quien hace la obra en nosotros y quien nos utiliza como instrumentos. Y a ustedes, alumnos, también, por favor, dense a la tarea también de estudiar estas clases, de estudiar la palabra. No es solamente que nosotros se lo demos a ustedes, sino que ustedes también tienen que aprender, ¿verdad? Y así también pues nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Esta clase, como les decía, va a ser una clase preciosa donde vamos a aprender muchas cosas. Vamos a hablar de la edificación de ese tercer templo en Jerusalén que todavía no se ha construido, pero que se ha de construir, en un templo que estamos esperando muchas cosas que van a suceder ahí, muchas profecías que se han dado en la Biblia, que algunas las vamos a estar tocando en el día de hoy, concernientes a ese templo y cómo van a suceder ahí cosas tremendas. Entonces, pues, también, aparte de hablar de ese tercer templo que será edificado, vamos a estar hablando del anticristo, como mismo dice el título. A él no le vamos a dar ningún énfasis ni importancia ninguna, pero es un personaje que claro que tiene una importancia en la historia que vendrá, pero que no merece ningún tipo de gloria ni alabanza ni nada por el estilo, porque no es Dios ni nada que se le parezca, ¿verdad? Pero él va a tratar de funcionar como si lo fuera, pero ahí vamos a llegar después, ¿verdad? Entonces dice la base bíblica. Para los que no tengan el expositor con nosotros ahora o con ustedes, pues será en Ezequiel capítulo 43 del versículo 1 al 5 y después de Daniel capítulo 9 del versículo 26 y 27 y capítulo 11 versículo del 36 y luego en Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 3. Estos van a ser los versículos bíblicos que estaremos tocando. El pensamiento central dice: nuestro Dios es consecuente con sus promesas y por ello mostrará su fidelidad al permitir que el tercer templo sea edificado. El texto áureo: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir
Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esto está en Apocalipsis 11:1. Los objetivos para la clase del día de hoy, ¿verdad? A medida que lo desarrollemos, debe ser inculcar en los estudiantes el concepto bíblico de la fidelidad de Dios a sus promesas, proponer una actitud, número 2, proponer una actitud correcta frente al plan divino de tener comunión con el hombre y asumir, número 3, asumir la conducta que corresponde a quienes saben que estamos en el último tiempo. Si hemos visto todas las demás clases, qué curioso que siempre ese objetivo número 3 siempre es hablando de cómo debemos comportarnos en frente de lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy y entender que no somos cualquier cosa, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Jesucristo, la iglesia gloriosa que Él compró con su sangre preciosa y como tal tenemos que proceder, ¿verdad? La clase de hoy, ya ahora que leímos en lo que es el pensamiento central, algunos de los objetivos, ya podemos haber tenido una idea de un poco de hacia dónde se va a dirigir esta clase. Es una clase que nos va a motivar, es una clase que nos va a enseñar cómo Dios es tan pero tan meticuloso cuando Él nos da detalles en su palabra, cómo su palabra es completamente infalible, cómo su palabra puede prevalecer cualquier tipo de ataque, porque la palabra es verdad, porque la palabra es real, porque la palabra no tiene errores, porque la palabra no se contradice, porque la palabra está llena de profecías que se dieron muchísimo antes de que estas profecías se cumplieran, mas sin embargo, como eran profecías de Dios, se cumplieron al pie de la letra. Entendemos que Dios da profecías y Él mismo también dice que la manera de saber si una profecía provenía de Él era pues poner la prueba y esperar. Ahí conocemos a alguien que dice que su mejor amigo es el tiempo. Y precisamente el tiempo prueba después, ¿verdad? Si el que habló fue Dios o no fue Dios. Cuando Dios dice que algo va a suceder de una manera específica, tendrá que suceder de esa manera específica. Si Dios dice algo va a suceder el próximo jueves o de aquí a 3 meses, el día 22, y sucede el día 23, pues no habló Dios. Fue una coincidencia, alguien que tiró ahí una adivinación y se acercó a algo que sucedió de casualidad. Pero si fue Dios el que habló, y sabemos que no creemos en casualidades, pero si fue Dios el que habló, se va a cumplir exactamente como Él dijo que se cumpliría, al pie de la letra, el día exacto que Él dijo, si es alguna cosa que Él dio fecha, o de la manera exacta que Él dijo. Para que haya sido Dios, tiene que ser de esa manera. Dios no está adivinando, Dios no está tratando de ver qué es lo que va a suceder, sino que Dios sabe exactamente lo que va a suceder y cómo va a suceder. Dios es soberano, Dios tiene control y Dios organiza cada uno de los eventos para que todo suceda de una manera exacta. Y eso lo vemos en la palabra de Dios, se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Tantas profecías que había en el Antiguo Testamento y todas se cumplieron en Él al pie de la letra. Aún así que las palabras que salían de su propia boca en la gran parte de las ocasiones pues eran palabras que se habían profetizado y tenían que salir exactamente de esa manera. Y así lo podemos ver en todos los demás lugares. Esto nos debería enseñar a nosotros, mis hermanos, de que tenemos un Dios tan pero tan grande, tan poderoso, tan bello, tan maravilloso, al cual podemos acercarnos y llamarle Padre, pero que a la misma vez también tenemos que hacerlo con una reverencia, porque este Dios es tan grande que no lo puede contener ni siquiera toda la tierra. Así que entendiendo estas cosas vamos a entrar a lo que es la lección y vamos a ver cómo en Ezequiel capítulo 43 versículo 1 dice la lección y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que ustedes me sigan ahí en el hogar, por favor. Ezequiel 43, 1 y dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y ahí me voy a detener. Estas 3 porciones bíblicas que vamos a hablar en el día de hoy, en Ezequiel, en Daniel y después en Apocalipsis, podemos ver también, porque siempre vamos a sacar cosas para nosotros, ¿verdad? Entendemos que eso tiene su propósito y su objetivo en la Biblia y que a veces no podemos sacar las cosas para nosotros porque son solamente para ese momento. Pero lo que vamos a tratar en el día de hoy hay mucho que podemos sacar para nosotros y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Aquí vamos a ver a 3 diferentes siervos que estaban en las manos de Dios, que eran humildes, que estaban arrepentidos y estaban buscando en humillación a favor del pueblo, estaban buscando el rostro de Dios para que Dios pudiese hacer algo a favor del pueblo, perdonar al pueblo en la gran mayoría de estos 2 casos.
Y el Señor cómo se les revelaba a ellos de una manera tan bella y cómo les dejaba saber detalles tan y tan exactos de lo que estaría aconteciendo para que ellos pudiesen entonces hablar al pueblo. Entendemos que el pueblo de Israel fue un pueblo que Dios escogió, que incluso pues también eso habla de lo que es la fidelidad de Dios. En la misma introducción pues también tocamos eso, donde Dios siempre ha sido consecuente a sus promesas. Una de las evidencias de esto fue con el mismo pueblo de Israel, cómo Él separó al pueblo de Israel a través de Abraham, cómo a mismo Abraham le hizo tantas y tantas promesas y todas y cada una de ellas las cumplió, porque Dios es fiel. Cómo después podemos ver también que es el propósito de Dios acercarse al hombre, o sea, tener comunión con el hombre. Si el hombre, eso lo aprendimos hace mucho tiempo, si el hombre de por sí mismo hubiese tratado de descubrir a Dios, de entender a Dios, de aprender algo acerca de Dios, y el Señor no nos hubiese dado a nosotros su revelación, su palabra, el hombre no tendría ninguna manera de saber acerca de Él. Es por eso que tribus en lugares que están aislados pues adoran el sol, la luna, las estrellas, el fuego, porque en su corazón hay algo que les dice que hay algo muy superior a ellos y que tienen que adorar, que es ese deseo que Dios ha plantado en el corazón de cada hombre. Pero al ellos no tener esa revelación, pues se desvían, ¿verdad? Porque no tienen esa revelación. Tenemos que ser tan agradecidos, ¿verdad? De que nosotros sí la tenemos, de que a nosotros llegó, ya que a Él le plació, y no gloriarnos de eso, sino sentirnos mucho más humildes, porque como más se nos da, más se nos va a demandar, dice también la palabra, ¿verdad? Y como Dios en ese anhelo de buscar Él al hombre, de Él revelarse al hombre, Él fue el que se acercó en el caso de Abraham, fue Él el que se acercó a Abraham, lo saca de un lugar donde Abraham ni siquiera conocía al Señor. Después es Él quien se acerca a Moisés y también hace con él cosas poderosas. Como Él es el que le dice a Moisés que le construya un tabernáculo. Entendamos algo, Dios no puede habitar dentro de un tabernáculo, no puede habitar dentro de una casa, literalmente hablando, aunque sabemos que su gloria, que es una palabra bien importante para la clase de hoy, claro que estaba en ese tabernáculo, su presencia claro que estaba en ese tabernáculo, pero sabemos que en realidad ese tabernáculo no podía contener la totalidad de lo que es Dios, de quién es Dios. Ninguna casa puede contener en la totalidad quién es Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios hace estas cosas, Él las hace principalmente en el tabernáculo. Había tantas y tantas simbologías que hablaban de Cristo, ¿verdad? Y que hablaban de cosas preciosas y maravillosas. Para aquellos que han estudiado un poco del tabernáculo saben lo que estoy hablando. Pero a la misma vez Él también hacía esto porque Dios es espíritu. A Dios no le podemos ver. Nosotros somos seres humanos que también somos espíritu, pero caminamos mucho por la vista. Y Dios hacía estas cosas porque Él entendía que nosotros necesitábamos un lugar, que el hombre necesitaba un lugar al cual poder acercarse, al cual poder rendirle servicio a Él, culto a Él. En el caso de del tabernáculo, pues sacrificios a Él, ¿verdad? Todo era con un objetivo, todo era con algo bien, pero bien exacto y perfecto. Vemos cómo Dios es tan meticuloso cuando se acerca a Moisés, cuando le da el tabernáculo, se lo da todo tan exacto y le dice, cuídate de que hagas como yo te estoy diciendo, exactamente como yo te estoy diciendo. Pero una vez más es Dios quien se acerca al hombre, es Dios quien le pide, hazme el tabernáculo. Vemos más adelante cómo a David se le ocurre la idea maravillosa de hacer un templo para Dios, que ya no fuese una tienda, y cómo Dios le dice, hasta ahora yo he habitado en tiendas y no he pedido nunca una casa, y a ti, y tú quieres hacer esto. Y entonces le dice también en otra ocasión, pues tú tienes mucha sangre en las manos, no te voy a permitir que seas tú el que lo hagas, pero sí le voy a permitir a tu hijo, a alguien de tu descendencia, a tu hijo, que él sí va a construir un templo para mí. Y este fue pues el primer templo, que es el templo que construye Salomón, ¿verdad? O sea, vemos cómo siempre es Dios tratando de acercarse al hombre, Dios tratando de tener una comunión con el hombre, porque Él anhela tener comunión con nosotros, Él anhela tener esa relación íntima con nosotros, y es por eso que siempre Él da el paso. Sabemos en la historia cómo Israel, que fue ese pueblo escogido primero, y sabemos que ocupa un lugar especial, muy especial en el corazón de Dios, pero como siendo seres humanos, como también lo somos nosotros, como caminando con Él de una manera tan especial, viendo cada una de sus maravillas, cómo era constantemente subiendo y bajando, cómo era constantemente sirviéndole a Dios fielmente, pero a la misma vez, un tiempecito después, entonces se apartaban de Dios y iban tras otros dioses.
y cómo Dios tenía entonces que levantar hombres de Dios y proclamar profecías contra de ellos y proclamar, ¿verdad? Castigos sobre de ellos para que ellos pues pudiesen recapacitar y una vez más entonces volverse a Dios y volver a restaurar esa comunión que se había perdido. Y esto fue constante. Y si vemos los templos que se construyeron, que hasta ahora han sido 2, estos 2 templos fueron llenos de su gloria. Estos 2 templos fueron preciosos, gloriosos, fungieron de una manera especial, mas sin embargo producto del pueblo, alejándose de Dios, producto del pueblo, cayendo en el pecado, producto del pueblo, yendo tras otros dioses que Dios les tenía prohibido, pues Él entonces a manera de escarmiento, a manera de castigo, a manera de que ellos pudieran entender quién era Él y que con Él no se podía jugar, pues entonces siempre levantaba a otro líder contrario, ¿verdad? Que incluso lo llamaba su siervo en muchas ocasiones y traía destrucción a ese templo. Y los 2 templos fueron destruidos de esa manera, siendo Dios quien lo permitió, siendo Dios quien lo hizo así, no solamente que lo permitió, sino que lo hizo así para que el pueblo pudiese abrir sus ojos y darse cuenta de lo que habían hecho, ¿verdad? Entonces, pues, Dios es maravilloso, hablamos de Moisés, hablamos de los templos, vamos a la clase otra vez, ya leímos el primer versículo, me llevó luego a la puerta, el que está hablando aquí es Ezequiel, el profeta Ezequiel, y dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Miren qué curioso aquí como repite puerta 2 veces, me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente. Cada vez que vemos algo así en la palabra, pues Dios algo nos quiere mostrar. Y por supuesto que era que en el capítulo 11 de Ezequiel, vamos a venir aquí, por esa misma puerta oriental del templo, la gloria de Dios, la presencia de Dios, Dios mismo, la esencia parcial no parcial, pero bueno, explicaba ahorita que no podía contener toda la esencia de quién es Él, pero lo que es la gloria de Dios se había apartado de ese templo producto de estas cosas que estaban haciendo los israelitas y había salido por la puerta oriental, y eso lo vamos a ver en el capítulo 11 de Ezequiel. Versículo 1 dice, el Espíritu me elevó. Una vez más aquí lo vamos a ver ahora en el próximo versículo que vamos a ver en la lección de hoy. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, a la cual mira hacia el oriente. Y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, de los cuales vi a Hasananías, hijo de Azur, a Pelatías, hijo de Benaya, principales del pueblo. Capítulo 1, versículo 1 en el capítulo 11. Versículo 22 dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria, versículo 23, y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Si estaban en el templo y sale del templo, se eleva y se mueve al monte que estaba al oriente, pues entendemos que sale por la puerta oriental del templo. Capítulo 11. Ahora en el capítulo 43 de Ezequiel mismo vemos cómo Dios, por esa misma puerta, su gloria regresa otra vez al templo. Miren qué cosa tan preciosa, ¿verdad? Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Amados, nosotros todo el tiempo pedimos ver la gloria de Dios, pedimos disfrutar de verdad, de manifestaciones gloriosas, y no está mal que lo hagamos, pero tenemos que entender que la gloria de Dios es algo tan, pero tan poderoso, que si Dios se manifiesta realmente en toda su gloria, nosotros no podríamos verlo, no podríamos aguantar ese encuentro con Él. Pero no es para que temamos tampoco, o sea, tenemos que tener reverencia, tenemos que tener respeto, pero no es un miedo de que Él nos va a matar con su presencia, porque Él sabe lo que nos puede dar y Él sabe cómo puede tratar con nosotros. Él sabe qué somos nosotros. Vemos a Moisés, como Moisés, cuando Dios mismo estaba tratando con el pueblo, cuando Él le quiso dar los estatutos al pueblo y las tablas, Él se presentó en la cúspide del monte, y como Moisés, el pueblo estaba aterrorizado, tenía miedo y decía, ve tú, nosotros no queremos acercarnos. Y como Moisés sí se acercó a Dios, como Moisés pasó un tiempo grande con Dios, delante de la presencia de Dios, como incluso
ahí en ese tiempo pues fue cuando Dios le da pues todos estos estatutos, todas estas ordenanzas. Y como cuando Moisés desciende, había sido tanto la presencia de Dios, la exposición de él hacia esa presencia, delante de esa presencia, que su rostro resplandecía. Y el mismo pueblo le tuvo que decir, no podemos mirarte el rostro porque resplandece demasiado, y Moisés se lo tuvo que cubrir. Así que entendemos que entonces hay personas que se alejan o no quieren acercarse a Dios por miedo, como hizo el pueblo en este momento, pero están los Moisés que entienden que Dios les va a dar a la medida que Él sabe que la persona va a poder soportar, y que Dios quiere, anhela tener experiencias con el hombre. Y lo va a hacer siempre con ciertas personas. Entonces aquí vemos a Ezequiel cómo ve el sonido. En este versículo se ve cómo él ve y cómo él oye. O sea, está usando Dios sus sentidos naturales para manifestarse de una manera de que Ezequiel pudo ver y pudo escuchar. Y con su lenguaje lo describió como que era un sonido como que era de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Amados, esto es precioso. Si los que todavía le queda algo de niño adentro, podemos imaginarnos estas cosas, ¿verdad? Y podemos usar nuestra imaginación y ver un poquito de lo que él puede haber visto, aunque estoy seguro que ni se acerca. Entonces dice el versículo 3, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Esto ahora hace referencia a Ezequiel capítulo 10, cuando el ángel Gabriel, enviado por el Señor, le da entonces una visión a Ezequiel, una visión poderosa acerca de querubines, ruedas, y le da vayan después al capítulo 10 de Ezequiel, y de todas maneras muchos pues tal vez sepan de qué estamos hablando. Y esto era representación de la gloria de Dios. Y son estos ángeles y querubines que salen con la gloria de Dios, que estábamos leyendo ahora mismo, que salen por la puerta oriental en el momento que se va la gloria de Dios del templo por la puerta oriental, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Poder ver cómo Dios trataba con Ezequiel de una manera tan preciosa y cómo lo hizo por tanto tiempo. Y esto no va solamente para Ezequiel, pudiera pasar con nosotros también. Versículo 4 de Ezequiel, capítulo 43. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Ya eso me adelanté bastante ahorita y pues lo dije. Como les decía, la palabra de Dios, entendemos que ya la palabra de Dios está sellada, que no se le puede añadir absolutamente nada, que ya Dios lo que quería revelarle al hombre ya está en la palabra. O sea, estas experiencias maravillosas para que quedasen escritas con ese propósito, para que nosotros la pudiéramos tener en el día de hoy. No es que nosotros vamos a anhelar ese tipo de experiencia pensando que pudiésemos añadir algo. Es bueno tener experiencias con Dios, es necesario tener experiencias con Dios, ayudarán a que nuestra fe aumentará nuestra capacidad, pero siempre entendiendo que de todas maneras esas revelaciones, esas experiencias siempre se tienen que traer a la luz de la palabra, porque también pueden haber emociones, también pueden haber involucradas sentimientos humanos, y que no sea realmente una tal revelación. Si alguien viene, como dice la palabra, si aún un ángel viene con un evangelio diferente, llámesele anatema. Y sabemos que así se han levantado muchos, se han levantado producto de emociones, se han levantado diciendo, yo tengo una revelación fresca, yo tengo algo que es nuevo. Y cuando lo tiramos contra la luz de la palabra, cuando lo hacemos que se refleje en la palabra, pues la palabra no tiene absolutamente nada. Y al contrario, va en contra completamente de esto nuevo que están trayendo, demostrando así que no es Dios quien está hablando. Amén. Así que tengamos siempre ese cuidado. Las experiencias son buenas, pero que siempre estén conforme a la palabra. Que si es Dios, va a estar conforme a la palabra. Amén. Ahí está, llegamos con Ezequiel. Vamos entonces a Daniel 26. Daniel 9, 26, perdón. Y dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel, aquí estamos viendo lo mismo que yo les hablaba ahorita, como siendo otro siervo de Dios, también Dios le permite visiones gloriosas donde él se le revela a Daniel, donde Daniel también estaba compungido, estaba
llorando delante de la presencia de Dios, pidiendo perdón por los pecados del pueblo y que Dios perdonara al pueblo, y Dios viene y se les revela de una manera poderosa y le enseña. Y yo creo que ahorita decía, déjenme ver un momentico, en Ezequiel 10. Sí, perdonen, ahorita en Ezequiel yo les dije que Gabriel había venido y se le había revelado a Ezequiel, y ahí yo me confundí. Y ya ustedes saben, y seguramente me estaban corrigiendo del otro lado. Es a Daniel a quien se le revela Gabriel y le da esta visión de las 70 semanas. Esta visión de las 70 semanas es un poquito complicado, no tanto, principalmente para nosotros que ya podemos tener la explicación más completa. Me imagino que cuando Dios se la dio a Daniel tiene que haber sido más difícil. Daniel no tenía todavía la totalidad de la palabra, ¿verdad? Y no había podido ver lo que ya nosotros podemos mirar hacia atrás y ver el cumplimiento de cada una de esas cosas que Dios le estaba dando a Daniel. Y esto de las 70 semanas es una visión que Dios le da a Daniel, donde cada una de las semanas está hablando no de semanas en sí, sino que cada un día de esa semana eran años. O sea, un día era un año. Cada semana eran 7 años. Entonces Dios le dice con una exactitud tremenda de que van a haber una X cantidad de semanas. Si vamos al versículo 25 de Daniel, versículo. En Daniel 9:25. Daniel 9:25. Vemos en el 19 como él está, como yo les decía, delante de Dios, diciendo: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Usted le está suplicando a Dios. En el 21 vemos que dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí. Vemos que es Gabriel, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y vemos cómo Dios es claro y cómo Dios quiere que el pueblo sea un pueblo entendido, que nosotros lo que sepamos de la palabra lo sepamos con certeza, que nosotros podemos estudiar y podemos aprender de la palabra y defenderla con nuestro conocimiento acerca de la palabra. Y de hecho Dios espera también eso de nosotros, ¿verdad? Después en el 24 dice: 70 semanas están determinadas. Tengo que hacer esto, hermanos, porque aquí empezamos en el versículo 26, en el expositor. Y si yo no les digo qué sucede en el 25, no van a entender bien el asunto de las semanas, aunque se lo voy a dar de una manera muy superficial, pero creo que lo vamos a poder entender. En el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amados, esto se está hablando aquí de ya los tiempos finales. Estamos hablando de tiempos escatológicos, ¿verdad? Hay profecías, y una de estas mismas profecías pues habla también de cosas que pasaron. Cuando estaba hablando de Ezequiel había una profecía que tenía doble sentido, porque también doble referencia, porque también se cumplieron cuando se cayó ese primer templo, ¿verdad? Que se destruyó el primer templo, pero hay otras cosas que se hablan que no tienen nada que ver con esto, sino que son del tercer templo, que ni siquiera todavía está, ¿verdad? Y ahora aquí vemos, como dice el Señor hablando de estas 70 semanas, en el final de esas 70 semanas, como dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Está hablando ya de poner fin al pecado de una manera ya completa, quitando al anticristo, que me estoy adelantando también otro poquito, vamos a llegar ahorita. Y dice: para traer una justicia que sea perdurable, una justicia que ahora sí no va a ser una justicia que es corta, una justicia de poca duración, sino una que va a ser perdurable. Dice: y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. El santo de los santos sabemos que está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: sabe pues y entiende, en versículo 25. Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí las primeras 7 semanas está hablando de cuando sale el decreto de manos del rey Artajerjes
donde da la autorización para que se comiencen a reconstruir otra vez este templo que había sido destruido, que este entonces habría de ser el segundo templo. Cuando esa orden sale hasta la venida del Mesías, no la venida del Mesías, perdón, hasta la construcción del templo, pues iban a haber, o ese comienzo de la construcción del templo, iban a haber 7 semanas. 7 semanas, si dijimos ya que era de un año cada día, pues da un total de 49 años. 49 años pasaron al pie de la letra y se cumplieron. Entonces después dice, que por eso es que le quería explicar eso, empezando aquí en el 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Pero es 62 semanas después de esas 7 semanas. Entonces, pues eso suma 69 semanas. 69 semanas dice que da un total de 483 años. Que eso entonces sí ya es incluyendo los primeros 49 años más las otras 62 semanas, que serían 434 años. Esto, por supuesto, son números que si usted no está apuntando va a ser difícil, y no espero que esté apuntando, simplemente se los estoy arrojando ahí de una manera que entienda un poquitico. Y vemos que el total entonces de los años hasta el primer advenimiento del Mesías sería 483. Otra cosa que tenemos que entender, hay personas que se han dado la tarea, y es bueno que lo hagamos, de apuntar estos años y llevarlo hasta el Mesías y comprobar que realmente lo que Dios está diciendo se cumplió como decía que iba a ser. Como yo le dije al principio de la clase, si dice algo que es exacto y se cumple un día después, pues entonces no fue Dios quien habló. Y algunas personas haciendo esto pues se dieron cuenta que no coincidían los años, y la explicación es bien sencilla. La Biblia no estaba equivocada. La Biblia estaba hablando con los años del calendario judío, que en vez de ser el calendario como el nuestro tiene 360 días. Cuando lo llevamos a esos años, lo dividimos en 360 días, entonces sí los números vienen y encajan perfectamente de la manera que el Señor lo había hecho. Otro dato muy curioso es, o no curioso, sino bien importante, es que después de esa semana 69 todavía falta una semana. Pero en la semana 69, que es con nuestro Señor en la tierra, esa semana 69 puso un stop, puso una pausa, y ahí comienza entonces lo que es la historia de la iglesia, lo que es el tiempo de la gracia, lo que es la historia de la iglesia, como le decía. Y en este tiempo, esas semanas que Dios había dado no están contando. Han pasado ya más de 2000 años y no ha contado ese reloj escatológico que Dios le entregó a Daniel. Es una pausa que Dios ha permitido con un propósito. Yo no soy Dios. Entendemos de cierta manera, y estamos casi seguros que mucho tiene que ver con su misericordia, con su gracia, con su trato con los gentiles, ¿verdad? Que gracias a ese tiempo, a esa pausa, gracias a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ese sacrificio precioso que era tan necesario, que sin ese sacrificio ni yo ni usted estuviésemos aquí hoy. Él abrió, ¿verdad? Rasgó ese velo y nos daba a nosotros entonces entrada a un lugar donde antes no podíamos entrar. Y eso lo hace Él con su amor y con su gracia, mediante a la muerte y mediante la resurrección. No lo podemos dejar muerto porque Él está vivo. Y mediante esas dos cositas tan preciosas y maravillosas, Él nos dio la salvación a ti y a mí. Y ese tiempo que nos ha regalado en su gracia y su misericordia, deberíamos aprovecharlo, ¿verdad? Y entonces después va a hablar de esa última semana, que entendemos que si entonces cada semana, un día era un año, pues estamos hablando de 7 años. ¿Y qué sabemos que va a pasar en un periodo que va a ser de 7 años? Pues la gran tribulación, por supuesto. En este periodo de la gran tribulación, nosotros creemos fervientemente que no lo vamos a pasar nosotros, que la iglesia de Jesucristo va a ser llevada al cielo con el Señor, y que este periodo lo van a pasar solamente quienes no tengan a Cristo. Un periodo donde muchas personas todavía van a venir a sus pies. Dios va a tener un trato especial en este periodo con los judíos, o sea, con Israel, donde Él va a estar haciendo cosas maravillosas. Él le va a permitir a este hombre que se va a presentar aquí ahora que haga muchas cosas, y vamos entonces a leer los versículos, ¿verdad? Yo creo que le expliqué un poco de las semanas, que ya podemos entender un poco, que dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entendemos que al Mesías, pues bueno, fueron los soldados, ¿verdad? Fue el pueblo judío quien le quitó la vida, aunque también entendemos que Él dice: yo la vida mía la pongo, nadie me la quita, sino que yo la pongo, porque entendemos que con el poder que Él era, nadie le podía quitar la vida si Él no hubiese querido. Él lo que hizo, lo hizo voluntariamente,
y lo hizo por amor a usted y a mí. Si no hubiese sido por ese amor, Él podía haberse bajado de esa cruz en un instante o ni siquiera haber llegado a la cruz. Pero su amor le obligó a hacer eso por nosotros, ¿verdad? Entonces dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí estaba hablando de todavía el segundo templo. Hacía referencia al segundo templo. Este segundo templo que es el que Cristo sí caminó, que ahí el segundo templo vio la gloria más grande que pudo haber disfrutado. Ese segundo templo fue cuando Cristo caminó en el templo, cuando Cristo enseñó en el templo. Nada se puede haber comparado, ningún tiempo anterior se pudo haber comparado a cuando Él estuvo ahí en el templo, ¿verdad? Pero este templo, como Él mismo le dijo a los discípulos que no quedaría piedra sobre piedra cuando ellos vienen y le muestran el templo tan glorioso, pues esto se cumple en el año 70 después de Cristo y este templo es destruido. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. Aquí, amados hermanos, nos está hablando de nadie más y nada menos que del anticristo. Un personaje que dice la palabra que está presente hace mucho tiempo, porque anticristo es todo aquel que se oponga a Cristo, y el espíritu como tal de ese anticristo, de oponerse a Cristo, pues está presente, lo ha estado por muchísimos años y todavía está presente. Pero hay uno que es el que va a hacer la personificación de ese espíritu, y va a ser el anticristo mismo. Este anticristo, en ese periodo de 7 años, sabemos que en los primeros 3 años y medio, este hombre, que va a ser un hombre, pero un hombre que va a ser capaz de hacer cosas maravillosas, va a traer una paz aparente al mundo entero, va a poder hacer algo que no se ha logrado nunca todavía, y el pueblo judío pues va a pensar, ¿verdad?, que este hombre es el Mesías. Porque Él entonces en el templo, en el tercer templo que será construido, Él va a permitir que los judíos vengan, Él va a permitir que los judíos hagan sus sacrificios y hagan sus servicios, no sacrificios, sus servicios. Pero esto va a ser solamente los primeros 3 años y medio, porque mira aquí lo que dice, que después, a la mitad de la semana, quiere decir 3 años y medio, la semana 7 años, ¿verdad?, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta ahí Él va a parar eso. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Va a hacer abominaciones tremendas en el mismo templo de Dios. Cuando los judíos vean esto, ellos se van a dar cuenta y van a tener que correr delante de su presencia. Van a entender que este no era el Mesías. Van a entender que han sido engañados y van a entender quién realmente es este personaje. Pero dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame. Qué interesante ver cómo Dios tiene tanta paciencia y cómo Dios aguanta y permite cosas que si nosotros nos dejaran ser Dios por un ratico, no las permitiríamos, ¿verdad? Con la paciencia que nosotros tenemos, arreglaríamos las cosas bien prontito, sin importarnos pues de a quién llevemos arrastrado en ese arreglo que nosotros pensemos que estamos haciendo. Pero Dios, que es Dios, Dios que sí sabe, que está viendo toda la película, que está viendo todo lo que nosotros no podemos ver, en paciencia, Él espera pacientemente. Primeramente se está cumpliendo lo que Él dijo tantos años antes, se está cumpliendo. Segundamente Él está tratando con el pueblo de Israel de una manera directa y está permitiendo que sucedan cosas en ese tiempo. Pero dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado es que cuando Dios diga ya, es ya. Y lo que le va a venir encima a ese anticristo va a ser algo tremendo. Si brincamos entonces de Daniel al capítulo 11, versículo 36 dice, y el rey hará su voluntad, hablando otra vez del anticristo. Mira cómo le llama, rey y todo, hará su voluntad. Él se sentirá poderoso y se ensorberbecerá,
y se engrandecerá sobre todo Dios. Dios con letra minúscula, no con letra mayúscula. Ahora, y contra el Dios, ese sí, nosotros, de los dioses hablará maravillas. O sea, él va a hablar maravillas en contra del Dios verdadero. Hablar maravillas en contra del Dios verdadero. Y prosperará. Curioso, Dios le va a permitir que prospere, va a permitir que lo que él esté diciendo se cumpla, que él pueda traer milagros, que él pueda traer señales. Él lo va a permitir. Y dice, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará otra vez. Mire cómo se repite otra vez en otro capítulo, hasta que sea consumada la ira de Dios, hasta que ya Dios diga, ya, basta. Porque lo determinado se cumplirá. Qué lindo es nuestro Dios. O sea, no hay nadie que se pueda levantar en contra de nuestro Dios y pueda pensar que va a prevalecer. No hay nadie. Le pasó a Satanás, le va a pasar al anticristo y le va a pasar a cualquiera que se levante en contra de Dios. Dios puede esperar, Dios puede darle tiempo. Dios no tiene tiempo, no tiene límite, no tiene un stop, no tiene un límite de tiempo como lo tiene el ser humano. Se pueden levantar hombres y decir, yo soy el Cristo, o decir yo soy Dios, o decir lo que quieran decir, y Dios a lo mejor en un principio dejarles que ellos hagan ciertas cosas, pero a un final todos van a tener que darle cuentas a nuestro Dios. Toda rodilla se va a doblar delante de Él, todos van a reconocer que Él es Señor de señores. Lo único es que si lo hacen después de la muerte, pues ya no tendrán ningún tipo de oportunidad. El momento para ti, amado hermano, para mí, es este que estamos vivos ahora. Si estamos vivos, este es el momento. Una vez que muramos, si no tenemos al Señor en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, desafortunadamente no hay nada más que se pueda hacer. Amén. Y cada una de esta gente le va a llegar su tiempo. No importa lo que hagan, les va a llegar su tiempo. Y vemos entonces en Apocalipsis 11:1. Saltamos ahora al libro de Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. En la palabra de Dios, cada vez que se habla, cada vez que Dios manda o se habla de medir algo, lo que está hablando es de propiedad. Está hablando de algo que le pertenece a Dios, a algo que le pertenece a Él, propiedad. Y cuando Él le dice, toma esta caña y ve y mide, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en Él, está hablando que precisamente el templo de Dios, el altar y los que adoran en Él son de Él. Los está separando para Él. Está diciendo, estos son míos. Y qué lindo cuando Dios dice, como dijo con Job, que Job estaba muy tranquilito ahí abajo, ¿verdad? Ocupándose en sus asuntos, y viene Satanás y se presenta a Dios y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y aunque sabemos todo lo que pasó Job, qué lindo que aún así, que Dios pueda decir de todo un mundo repleto de personas y Él pueda decir de uno, ¿has considerado a mi siervo? ¿Has visto cómo es Él? ¿Cómo es diferente? ¿Has visto cómo Él me ama? ¿Has visto cómo Él me sirve? Y qué lindo cuando Dios dice aquí, estos que están ahí adorando son míos. Ese templo es mío, ese altar es mío. Y qué lindo que Dios nos llame a nosotros, sus hijos. Qué clase de honor, qué privilegio. Y que no hay palabras para poder expresar, para decir lo que se siente haber sido escogido por Dios, ¿verdad? Y tenemos que ver esto con humildad. Tenemos que todo el tiempo reflexionar en eso y no sentirnos que somos nada, sino entender que si algo somos, lo poquito que podamos ser es porque a Él le ha placido, es porque Él nos sacó de una vida que teníamos completamente diferente para los que no habíamos nacido en el Evangelio, como el mismo caso mío y como tantos otros, y como Él es el que ha permitido que hoy seamos alguien diferente, que hablemos diferente, que nos portemos diferente y que ya no hagamos las cosas que antes hacíamos, ¿verdad? Pero es Dios, es Dios. En el versículo entonces 2 de ese capítulo 11 dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando ustedes vienen y ven esos 42 meses son precisamente 3 años y medio. Dios es exacto, Dios no se equivoca.
Y Dios cuando da detalles, da detalles. Yo, considerando estas cosas, yo decía, Señor, cómo en tu palabra hay tantas cosas que nosotros pensamos, ¿verdad? Y a veces decimos que no tenemos esos detalles, que no tenemos la información, que quisiéramos saber. Pero qué lindo cómo la misma palabra dice que tantas cosas hizo el Señor Jesús, que si estuviesen escritas, los libros del mundo no pudiesen contener todo lo que Él hizo. Y cómo también entendiendo que si es Dios quien puso la palabra en nuestras manos, y sí lo es, por supuesto, entendemos lo maravillosa que es la palabra, el periodo en que se escribió, cuántos autores, cómo no se equivoca, cómo es lineal, cómo lleva un curso, ¿verdad? Cómo Dios se va revelando al hombre progresivamente, cómo le da ciertas cosas al principio, pero después le va añadiendo cada vez más, y hasta que llega el libro de Apocalipsis, cómo toda la palabra habla de nuestro Señor Jesucristo, cómo habla de ese acto de redimir a su pueblo, cómo habla de la sustitución que Él hizo por nosotros, lo que nos tocaba a nosotros, cómo lo tomó Él, y cómo la palabra es tan preciosa y nos lleva en esa línea. Y entonces vemos que aunque no lo tiene todo lo que nosotros quisiéramos, tiene exactamente lo que Él quería. O sea, no hay casualidad, no es que alguien lo editó y permitió que ciertas cosas estuvieran y nosotros nos estamos perdiendo de otras, sino que las que no tenemos es porque Dios así lo decidió. Como mismo hacía con las parábolas a veces, que las daba, y no era para que la gente la entendiera mejor, sino que era para que la entendiera quienes Él quería que la entendieran, y los que Él no quería que la entendieran, pues no la iban a entender. Pues con la palabra Él hizo exactamente lo mismo. Hay cosas que vamos a conocer un día delante de su presencia, nos está velada ahora, pero hay otras tantas como esta misma que es para saborearla, porque realmente tiene tanto y tanto detalle que nos queda. Y me estaba entrando una llamada del teléfono, perdonen. Vemos entonces que esas 40, déjenme ver por dónde andaba, versículo 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 42 meses, 3 años y medio. El Señor, al no medir esos atrios, está diciendo que iba a suceder algo con esos atrios, que en esos atrios sí los gentiles iban a hacer algo terrible, los gentiles sí iban a venir y iban a hacer maldades, ¿verdad? Iban a hacer, ¿cómo es que dice? Que van a hollar la ciudad por 42 meses. Pero miren qué cosa, en el versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1262 días, vestidos de cilicio. O sea, van a venir 2 personajes, que Él los llama mis 2 testigos, que van a ser siervos de Dios, que van a estar entonces profetizando por 1270 días. ¿Qué sucede? Que en este mismo periodo, si decimos los 1260 días, ¿qué tiempo da? Lo mismo que los 42 meses. ¿Qué tiempo da? Lo mismo que los 3 años y medio. Qué casualidad. Dios es maravilloso. Y no hay casualidad, estoy siendo sarcástico, por supuesto. En este periodo de tiempo, el anticristo va a estar haciendo señales, va a estar haciendo prodigios, va a estar haciendo cosas increíbles, pero en ese mismo tiempo, y los gentiles van a estar hollando los atrios, pero en ese mismo tiempo van a haber 2 testigos, que muchos quieren ponerle nombres a los testigos. Yo no voy ni a mencionar nombres de los testigos porque la palabra no da los nombres de los testigos. Y se nos enseñó también que nos callásemos cuando la Biblia calla, ¿verdad? Y hay conjeturas y pudiesen ser un poco razonables, pero si la palabra no tiene nombre, yo me voy a abstener de ponerle ningún nombre. Solamente los voy a llamar los 2 testigos. Y dice que van a profetizar por este tiempo, mientras el anticristo está haciendo estas cosas horribles, estos 2 van a estar hablando. O sea, la palabra de Dios no falta en ningún tiempo. No importa el tiempo que sea, no importa lo terrible que estemos atravesando, como quiera siempre va a haber palabra de Dios, como quiera siempre Dios va a estar hablando a los corazones. Es por eso que aún en la gran tribulación muchas personas van a venir a los pies de Él, porque el Espíritu Santo va a estar todavía también convenciendo de pecado. El Espíritu Santo también va a estar tratando con el corazón del hombre. Y van a estar estos 2 testigos que también van a estar profetizando de parte de Dios. Y a estos 2 testigos después les sucede algo, pero eso no está en la clase y no me voy a seguir enredando, ¿verdad? Y vamos a dejarlo de una manera sencilla. Lo lindo de la clase de hoy es que podamos entender de cómo Dios es tan maravilloso, tan meticuloso, tan exacto con sus promesas, cómo Él no falla a sus promesas, cómo Él lo que ha dicho que se va a cumplir se cumple de una manera exacta,
como cuando Él no quiere decir algo, pues nosotros no debemos ponerle fecha ni nada. La misma segunda venida del Señor, que es el evento que estamos anhelando y esperando, se han levantado muchos a poner fecha. Cada vez que alguien ponga una fecha, ya podemos dar por sentado que esa fecha no va a ser, porque Dios no puso fecha. Y como les expliqué, estamos en ese periodo entre las semanas 69 y 70, donde es un periodo de gracia que solamente Él conoce. Y sabemos que puede venir en cualquier momento. Tenemos que servirle con ese corazón, anhelando, ¿verdad? Que ese día llegue ya, orando que ya venga su reino, que venga esa salvación, se termine ya de perfeccionar y nos lleve para poder salir de esta carne, ¿verdad? Que tanta guerra nos hace todo el tiempo. Pero entendiendo que si Él lo dijo se cumplirá, entendiendo que Él no falla a nada y entendiendo que Él es fiel y verdadero. Vamos a ir al resumen de la lección, que no quisiera yo estarme perdiendo algo que sea muy importante. Dice: lo más importante revelado sobre los 3 templos judíos es que debían ser llenos de la gloria divina. Algo que a mí se me hizo curioso, y sí, evidentemente, la gloria divina era lo más importante que podía haber en los templos, en estos 3 templos, en el tercero que todavía no está. Sin la gloria de Dios no importa si las copas son de oro, si el piso es de oro, si las paredes son de oro, si hacemos todo de piedras preciosas. Si la gloria de Dios no está, es un templo vacío, es un edificio vacío y no cumple ningún objetivo, ¿verdad? Si la gloria de Dios está, puede ser un lugar humilde. Lo mismo aplica para la vida de nosotros. Nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Si nosotros vivimos con el Espíritu Santo adentro, pues entonces Él es quien hace grandes cosas a través de nosotros, ¿verdad? Interesante cómo esos 2 primeros templos comienzan de una manera gloriosa y producto del pecado del pueblo, pues la gloria de Dios se tiene que retirar, tiene que mandar juicio sobre esos templos y son destruidos. Y como el tercer templo, pues es prácticamente lo contrario, comienza con el anticristo, pero entonces hasta que Dios dice lo que se ha determinado habrá de ser, y Él entonces se encarga del anticristo, y sabemos que el anticristo no le va a tocar nada más que ser echado vivo al lago de fuego. Vivo al lago de fuego. Y no solamente él va a ir acompañado. Amén. Así que eso es lo que le espera, eso es lo que él sabe que no va a poder evitar. Vemos que los creyentes debemos orar para ser guardados sin manchas del mundo. Amén. Sabemos que tenemos que caminar, como decían el tercer objetivo de la clase, asumir la conducta que corresponde a quienes saben que estamos en el último tiempo. Si sabemos que estamos en el último tiempo, no vamos a andar como cualquier cosa. Si sabemos que representamos a un Dios vivo, a un Cristo que murió por nosotros, no vamos a andar como cualquier cosa. Si sabemos que nosotros somos posiblemente la única Biblia que mucha gente van a leer en su vida, no vamos a andar como cualquier cosa. Nuestro testimonio habrá que cuidarlo, habrá que atesorarlo y habrá que poder dar una palabra de parte de Dios en el momento que Dios quiera usarnos, ¿verdad? Con esto concluyo la clase del día de hoy. Sé que es imposible que la haya podido tal vez cubrir toda. Espero que haya sido de edificación a cada uno de nosotros. Tenemos algunas oraciones. Los pastores, por supuesto, saludan a la iglesia. Le damos gracias, ¿verdad?, a nuestros amados pastores. Les amamos. Muchas gracias por estar siempre ahí para nosotros, sin importar ninguna situación. Ustedes están para nosotros siempre y se lo agradecemos enormemente. Se lo agradecemos enormemente. Gracias, gracias, gracias. Y ellos pues saludan al pueblo, ¿verdad? Y dicen que los hermanos de la Iglesia Cristiana Misionera saludan. Gracias. Gracias a mis hermanos que no me dejaron dar esta clase aquí solo, y sino que me acompañaron y disfrutaron de este tiempo conmigo. Damos gloria a Dios. Vamos a cerrar entonces pues con una oración, ¿verdad? Y ayúdenme a orar como les pedí al principio, pues ayúdenme a orar también ahora, ¿verdad? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque has estado con nosotros en esta clase, porque tu palabra, mi Dios, no regresará vacía, como dice así mismo ella, mi Dios, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Te damos gracias porque en estas porciones que compartimos hoy, Padre, podemos ver cómo tú, mi Dios, eres un Dios de detalle, cómo tú eres un Dios de pacto, cómo tú eres un Dios de promesas, mi Dios, y cómo cuando tú dices algo, mi Señor, tú lo cumples, Padre, y no fallas en absolutamente nada, mi Señor. Mi Padre, nos debería hacer esto, mi Señor, un momento de reflexión y poder, mi Dios, entender que así también anhelas tú que seamos nosotros, mi Dios, que nuestro no sea no y que nuestro sí sea sí, y que seamos, mi Dios, que no estemos fluctuando.
Te damos gracias, mi Señor, te damos gracias, Padre. Te pido, mi Dios, por mis pastores, mi Señor. Te pido, mi Dios, por mi iglesia, cada uno de mis hermanos que se han conectado, cada uno de los que se estarán conectando en un futuro, mi Padre. Que tú les hables de una manera preciosa y que tú, mi Señor, permitas, mi Dios, que en sus vidas pasen cosas gloriosas contigo, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Muchas gracias, amados.